Lo primero que quiero abordar en ese punto específico es que Jesús es enteramente humanidad, ¿cierto? Está todo este discurso que a veces no cuadra, o a mí sigue sin cuadrarme. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Jesús eso como que no cuadra. Jesús es 200%, una combinación ahí muy extraña. Lo cierto es que Jesús es enteramente humanidad y enteramente la imagen visible del Dios invisible, enteramente la casa de la plenitud de Dios. Todo lo que hay en Jesús es todo lo que Dios quiere que veamos de Él, ¿cierto? Jesús es el logos de Dios encarnado, la palabra, los pensamientos, la voluntad, el deseo, todo lo que Dios es y manifiesta de sí es en Jesús. Y es bien interesante que nos hemos volcado a estudiar, a proclamar todo eso divino de Jesús. Y se nos ha olvidado que todo lo divino de Dios, Dios lo quiso manifestar a la humanidad en todo lo humano de Jesús. Jesús es Dios entre nosotros, que se hace carne, se hace proceso de humanidad. Pensemos todos los procesos de la humanidad que puedan ocurrir, ocurrieron en Jesús. Entonces, Jesús está en el vientre, recibe unos ciertos estímulos, nace, tiene que llorar para poder comer, se le ensucia el pañal, tiene que aprender a gatear, a moverse, luego a sostenerse en los muros para caminar, luego todo ese proceso se nos olvida que posiblemente veía las gallinas en el campo, en la aldea donde creció, y pues se iba a perseguir las gallinas gateando, se enlodó, se ensució. Jesús es proceso de humanidad y parte de la humanidad es la ira. A Jesús le dio rabia. Y esa escena en especial es una escena donde se manifiesta la rabia en pleno de el proceso humano de Jesús. Y es una rabia que plantea varias posibilidades y yo quiero presentar una de ellas, ¿no? Recordemos que la Biblia, los conceptos tienen diferentes interpretaciones, tienen diversas interpretaciones. Están en el templo. El templo debería representar la posibilidad de que el pueblo se conecte con lo divino. El templo es simbólicamente el lugar donde Dios se hace real para las personas y las personas pueden acceder a Dios. Pero nos damos cuenta desde el profetismo clásico que el templo no está cumpliendo su función, que los sacerdotes se han metido en el tejemaneje del problema político y se han unido a estrategias geopolíticas um, en beneficio propio y en beneficio de sus familias, ¿no? Entonces llegan los profetas y empiezan a hablar del descuido que hay por las personas que hay que cuidar por parte de los sacerdotes del templo, por parte del templo y de sus estructuras y de sus rituales y de todo lo que eso tiene que representar. Hay una desconexión con el propósito esencial del templo y de todo lo que el templo es. Y Jesús manifiesta una molestia bien fuerte. El templo se convirtió en un lugar de mercadería. El templo representa el perdón de Dios, pero para acceder al perdón de Dios las personas tenían que tener dinero,
Si las personas no tenían dinero, las personas no podían acceder a los rituales del perdón y por lo tanto las personas estaban lejos de Dios. Habían rituales de sanación o rituales para reconocer las sanaciones, reconocer que un cuerpo que estaba enfermo ya no está enfermo, por ejemplo en los leprosos. Pero si las personas no tenían acceso a el dinero que costaba el animal del ritual, los rituales en sí mismos, no podían recibir el reconocimiento del sacerdocio para pues reunirse con sus familias, volver a entrar al pueblo. Recuerden que los leprosos existían en las afueras del pueblo porque pues contaminaban a las personas, tenían que decir si alguien se acercaba, yo soy leproso, son parias de la sociedad, ¿cierto? Y los rituales que reconocían que esos leprosos ya no eran leprosos, sino que eran sanos, costaban dinero, y si no tenían dinero, no tenían el ritual. Si no tenían el ritual, no tenían el permiso sacerdotal para volver a estar en sociedad. Si no tenían el permiso sacerdotal para volver a estar en sociedad, entonces no podían vivir la normalidad de la vida, no podían vivir en bienestar, no podían trabajar, no podían vivir socialmente como es natural, como seres sociales que somos. Entonces, el templo, la ciudad del templo, se convirtieron en una economía que gira en torno a vender los rituales que en un primer momento debieron representar la cercanía de Dios con las personas, vinieron a representar a un Dios que está distanciado de las personas, un Dios al que podemos acceder solo pasando un montón de obstáculos y varios de esos obstáculos son la economía, ¿cierto? No tener acceso a los fondos suficientes para pagar los rituales, para pagar a los animales del sacrificio que estaban vendiendo, no recibían monedas de otras naciones, no recibían la moneda romana, por ejemplo, entonces había que cambiar las monedas por la moneda del templo, la moneda oficial del templo, y pues era más lo que se pagaba en la moneda externa que lo que se recibía en la moneda del templo, ¿cierto? Era costosita esa moneda del templo. Entonces, quienes no tenían acceso, quienes no tenían la posibilidad de tener una economía estable en una Israel donde cada vez los pobres son más pobres, porque, bueno, eso es entrar por allá en un montón de arandelas, pero hay una economía cambiante por la presencia del Imperio Romano. La economía cambia de ser una economía rural a ser una economía centralizada en la ciudad y en el propósito del Imperio Romano, entonces en sostener las tropas, en sostener todo lo que una guerra necesita, comida, ropa, minar los metales de las espadas. La economía se centra en eso y entonces cada vez importan menos los campesinos, cada vez importa más la ciudad. El Imperio Romano está tomando las tierras, ¿cierto? A las malas, entonces los campesinos están teniendo que pagar unos impuestos altos por tener sus tierras, están perdiendo sus tierras porque no pueden sostener esos impuestos altos, hay cada vez más pobres. Como cada vez son más pobres, cada vez pueden comer menos bien, tienen menos bienestar, entonces hay enfermedades, hay mucha pobreza, mucha enfermedad, hay las mujeres, pues a los manes los están matando porque entran las tropas, matan los papás, matan los esposos, las mujeres quedan desamparadas. Según la ley, el templo debe cuidar a las mujeres viudas y a los niños huérfanos, pero no lo están haciendo. Las mujeres no tienen más alternativa que vender su cuerpo a quien lo pueda pagar, a quien lo quiera comprar. Ese es el escenario, ese es el telón de fondo en el que el templo no está representando
la cercanía de Dios para las personas, sino un Dios al que se puede acceder solo con plata. Y Jesús representa un Dios que es gratuito, un Dios que no está encerrado en un lugar santísimo, en un templo, sino que está caminando con las personas en su día a día. Un Dios que no está relegado solo para una raza especial de sacerdotes, de una línea de consanguineidad, sino un Dios que es para todos y todas, incluso las prostitutas que están teniendo que vender su cuerpo a falta de un esposo, un papá que les sostenga, ¿no? De acuerdo a la cultura judía. Es un Dios que come con pecadores, es un Dios que está con los parias, es un Dios que está cercano. Jesús está representando todo lo que el templo debería representar y no lo está haciendo. Entonces Jesús va al templo y muestra su ira, ¿cierto? Se desgarra su humanidad, hasta hace un látigo en contra del sistema de economía que permite que unos se acerquen porque tienen y hace que otros se alejen porque no tienen.